Buenos días, mi nombre es Marta Vera y les voy a hablar del fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Es una actitud que no admite cambios o desviaciones de las doctrinas y prácticas que considera esenciales, que puede ser la Biblia, un libro específico o un manuscrito. Partiendo de este principio podemos decir que el fundamentalismo lo hallamos en todo, debido a que es fácil catalogar a una persona de extrema izquierda o de extrema derecha, y en lo religioso, catalogar a un seguidor del Islam como fanático religioso, o en el sistema político, capitalismo neoliberal enfrentado a un socialismo del siglo XXI. Como estos ejemplos podemos encontrar en otros aspectos de nuestro diario vivir, donde a este tipo de ideologías, sumado al uso de la violencia para defender sus creencias y libertades, todas estas son manifestaciones del fundamentalismo. El mal llamado fundamentalismo moderno lo encontramos en un movimiento cristiano evangélico conservador opuesto a las tendencias modernistas de la teología del siglo XIX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En 1909, la Iglesia Presbiteriana se autodeclararon como fundamentales. Pero si analizamos la historia de la humanidad, siempre ha habido existencia de estos grupos, por ejemplo, los esenios, los fariseos, los saduceos, los celotas, los gnósticos, los nicolaístas, los luciferistas, el Opus Dei, los Amish, el Ku Klux Klan, los nazistas y muchos más. Investigué y encontré 402 religiones, sectas o movimientos religiosos, de los cuales 225 están extintos supuestamente. Para muchos estudiosos de la religión y la cultura contemporánea, el fundamentalismo es la crisis de la modernidad, la crisis ético-religiosa que viven las instituciones religiosas y la sociedad por su pérdida de valores. En los grupos fundamentalistas encontramos 6 características que los identifican. La primera, sentimiento de minoría. Por lo general son grupos minoritarios y que aunque crezcan en número no pierden ese sentimiento de minoría y de víctimas, justificando ser ofensivos y violentos para defenderse. Segundo, pensamiento enemigo común. Dividen la realidad y las personas en nosotros, ellos, santos pecadores, amigos, enemigos, pueblo, imperialismo, lo cual no permite el diálogo entre ellos y están predispuestos a la confrontación. En algunas regiones latinoamericanas se conoce como populismo, término aportado por la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez. Tercero, oposición a la modernidad. Crítica a la modernidad por aspectos que van en contra de su ideología de grupo o critican todo pensamiento que altera sus principios, pero sí ven en la tecnología un aliado con el que pueden divulgar sus ideas, sus mensajes sin necesidad de dialogar con las personas. Solo confían en sus ideas que son aceptadas sin vacilaciones. Cuarto, tienen un proyecto sociopolítico, a diferencia de las sectas que solo buscan el bienestar de su líder y su grupo viviendo ocultos a la sociedad. Los fundamentalistas entienden que deben dar importancia a sus ideas y deben ser aceptadas sin discusión, y estas ideas no separan los ámbitos religiosos, sociales, políticos, todo lo abarca su doctrina. Quinto, referencia a una tradición de pureza original. Son los que creen ser poseedores de la autenticidad, interpretación de sus doctrinas, por lo tanto, se considera de mayor pureza. Esto se aplica para los llamados de raza pura, que ven a las demás como razas inferiores. Sexto, obediencia ciega a la autoridad. El líder es el elegido, por lo tanto es la autoridad y se le debe obedecer sin vacilaciones.
En la actualidad, la difícil situación económica, sumado a la problemática social, más sentimientos de odio, son un caldo de cultivo para estos grupos que ven en el odio racial, odio a los inmigrantes, la lucha de clases, temas para apoyarse y generar más violencia para aflorar sentimientos, por ejemplo, Estados Unidos, odio a los latinos, inmigrantes y afrodescendientes. Surgido desde la presidencia de los Estados Unidos y ha encontrado eco en varios sectores de la sociedad americana que tenían este sentimiento de odio reprimido. Medio Oriente. Grupos como Hamas o el Estado Islámico han sido grupos generadores de violencia en esta parte del mundo. Otras regiones del planeta donde se siguen usando la violencia para imponer ideas y desaparecer grupos de personas con otras creencias, como África. Aterrizando este problema a nuestro país, problemas sociales más difíciles, situación económica, la violencia del país por décadas, una paz que está en veremos y una lucha de clases que ha comenzado a ser la bandera de grupos políticos ayudan a incrementar el odio, invitando a manifestaciones y a llamamientos a paros que pueden incrementar o terminar en una violencia desmedida. En conclusión, el fundamentalismo atenta contra la ética, contra la sociedad, contra las personas, como mencioné anteriormente. Es un caldo de cultivo que está disponible en nuestra sociedad actual. Y es hora de comenzar a cambiar, volver a ser humanos y valorar los principios básicos de la sociedad, el respeto a los demás y a la naturaleza, a reflexionar y a valorar lo que verdaderamente vale la pena, a ser íntegros en lo que pensamos, decimos y hacemos. Un ejemplo claro de secta es el Holocausto de Waco. Los davidianos de Waco eran una rama de la división de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su fundador fue Víctor Holtes, alias David Koresh, un inmigrante búlgaro que había sido expulsado por ser acusado de disidente. Un año después se instaló en Waco para preparar la difusión de su libro de las revelaciones del Apocalipsis. Desde 1988 se convirtió en su líder. Él estaba convencido de ser la reencarnación de Jesucristo. ¿Quién es Koresh? Es el hijo natural de un carpintero. En su infancia se dedicó a estudiar el Antiguo Testamento, estudiante mediocre y solitario, fracasado guitarrista y bebedor de cerveza. Convenció a sus adeptos de que él era el hombre elegido por Dios para desencadenar el fin del mundo. Dominaba a los discípulos con su conocimiento de la Biblia. Seducía a las mujeres para tener relaciones sexuales porque esa era la voluntad de Dios. A sus 33 años tenía 15 esposas y abusaba de los niños. El FBI estuvo alrededor del rancho donde él vivía en Waco por 51 días y el 19 de abril la secta fue consumida por las llamas. Koresh convenció a sus fieles para que se inmolaran, diciendo: sentaos y esperad sencillamente hasta ver a Dios. La tragedia se inició a las 5:30 de la mañana, después de que llamó el FBI a Koresh para exigir su rendición inmediata. A las 12:08 del mediodía, el humo empezaba a salir del rancho del Apocalipsis. El final de la tragedia: 86 muertos entre hombres y mujeres y niños. Solo 7 hombres se salvaron y una mujer lograron vivir. La responsabilidad de la acción política fue asumida por el presidente Bill Clinton. Muchas gracias.